Hola, bienvenidos. Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. A la par de la alteración del clima existe otra crisis global que demanda toda nuestra atención, la pérdida de biodiversidad. Y la única manera de detenerla es protegiendo el 30% del planeta Tierra. Esto incluye, por supuesto, a los océanos. Se trata de una tarea titánica que se dificulta tremendamente en alta mar, donde los sistemas de vigilancia de la conservación son escasos. Sin embargo, no por eso debemos tirar la toalla. Hoy conoceremos el caso de las islas Revillagigedo frente a las costas de México y cómo su manejo puede inspirar otros esfuerzos de cuidado de la biodiversidad en estos tiempos marcados por el cambio climático. Nuestro guía será Octavio Aburto, profesor investigador del Instituto de Oceanografía Scripps en San Diego, California, y explorador de National Geographic. Conversaremos con él luego de un recorrido por las noticias climáticas del mundo. Junio de 2023 fue un mes demasiado caluroso en México. El país registró varias ondas de calor muy severas y prolongadas. Se rompieron récords de temperatura e incluso hubo estados donde las escuelas suspendieron clases presenciales para prevenir golpes de calor y evitar muertes por insolación o deshidratación. Estos fenómenos se definen como periodos de más de 3 días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio máximo en el día y encima del promedio mínimo durante la noche, y no necesariamente son atribuibles al cambio climático. Según expertos, el caso reciente de México tiene que ver más con El Niño, un evento que pasa cada 2 a 7 años, debilita los vientos del este y calienta el Océano Pacífico Central. También provoca que se levante menos polvo del Sahara, el cual suele actuar como una sombrilla natural. El problema es que, aunque se trata de un suceso antiguo y cíclico, la acción de El Niño, en un clima de por sí alterado, puede traer consecuencias nunca antes vistas. Desacelerar la alteración del clima requiere de una reducción muy significativa de las emisiones de carbono. Sin embargo, eso no será suficiente para darle un buen respiro al planeta. Se necesita, además, capturar de algún modo los gases que ya emitimos. Los árboles nos ayudan de manera natural en este desafío a través de la fotosíntesis y, por otro lado, existen trucos tecnológicos de los que podemos echar mano. Uno de ellos es la meteorización mejorada de rocas. En condiciones normales, las rocas volcánicas se esparcen en el paisaje. Mientras tanto, la lluvia acarrea el dióxido de carbono de la atmósfera y al llegar a la roca reaccionan formando carbonatos. Luego, estos son arrastrados por los ríos hasta el océano y ahí quedan almacenados a lo largo de miles de años. La BBC informó que lo que pretenden hacer los científicos ahora es aumentar la superficie de roca expuesta a la lluvia. En Escocia, la empresa Hundo ha comenzado a crear alianzas con los agricultores para proveerles de roca basáltica. Ellos la expanden sobre el suelo, donde funciona como fertilizante y al mismo tiempo atrapa el carbono. Los páramos de los Andes son ecosistemas de tundra que se ubican entre los 3.100 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, justo por encima de los bosques y debajo de la línea de nieve. Colombia es el país con mayor extensión de páramos en todo el mundo, y aunque ocupan solo el 1.7% del territorio nacional, producen el 85% del agua potable. Se trata de ecosistemas muy frágiles y altamente vulnerables al cambio climático. Por ello, un grupo encabezado por 350 mujeres decidió protegerlos y en el marco del proyecto Guardianas del Bosque, lograron restaurar 30 hectáreas de páramo. De estas, 18 corresponden a zonas reforestadas, 6 son áreas de captación de acueductos y nacimientos de agua, y otras 6 coinciden con arreglos agroforestales. El proyecto concluyó en diciembre de 2022 y, de acuerdo con la Corporación Mundial de la Mujer Colombiana, logró mejorar las capacidades del sector femenino en el departamento de Boyacá, aumentando su participación en la gestión y trabajo del territorio.
La alta mar comprende 2/3 del océano y casi la mitad de la superficie del planeta. Es todo lo que está por fuera de la llamada zona económica exclusiva de los países, es decir, más allá de las 200 millas náuticas medidas desde la costa. Esa vastedad es de nadie y de todos al mismo tiempo. Conservarla hoy es urgente, pero también es posible. Las áreas naturales protegidas son uno de los instrumentos más comunes para contrarrestar la extinción de formas de vida y evitar la desaparición de sus ecosistemas. Octavio Aburto nos dice en qué consisten. Pues mira, las áreas naturales protegidas las tenemos tanto en tierra como en mar. En mar, pues las llamamos áreas marinas protegidas y hay una gran variedad de estas áreas. Se dicen que son protegidas porque ciertas regulaciones o se dan ciertas regulaciones. Estas áreas tienen el objetivo de cuidar la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas. Sin embargo, dentro de esta variedad de áreas protegidas, pues tenemos a las que se les llaman áreas multiusos, que se regulan actividades, pero no necesariamente se prohíben, ¿no? Entonces, hay áreas que mantienen actividades extractivas. En lo que respecta al ambiente marino, persisten, por ejemplo, la pesca, el anclaje de barcos o el turismo. La mayoría de nuestras áreas marinas protegidas en México y en el mundo, pues permiten hacer todo esto. Supuestamente deberían de funcionar para proteger a las especies y a los ecosistemas, porque hay lo que le llaman en inglés enforcement, ¿no? Que no necesariamente es la vigilancia, pero parte es la vigilancia, parte es que las personas que viven en esas áreas respeten las regulaciones, que haya una convivencia sana entre el medio ambiente y la gente que vive ahí. Desafortunadamente eso no sucede y como estas actividades siguen permitidas, pues estas áreas no están funcionando. Veamos por qué eso representa un problema para todos nosotros, independientemente de si vivimos o no cerca de una área natural protegida. Sí, actualmente estamos enfrentando muchos retos a nivel planetario, a nivel de México, en cuanto a la pérdida de biodiversidad y a la destrucción de ecosistemas. Y eso nos está afectando directamente a ti, a mí y a todos. Imagínate que el oxígeno que respiramos, la mayoría del oxígeno que respiramos viene del mar, la comida que nos llega al plato, a los restaurantes, pues también viene del mar, viene de los ecosistemas. Y actualmente ya lo relacionamos perfectamente, toda la gente relaciona que la pérdida de esa biodiversidad y el desastre ecológico que tenemos, pues está afectando todo el clima del planeta. De acuerdo con Octavio Aburto, hoy en día solo el 3% del océano está totalmente protegido. En menos del 3% de los mares no se puede pescar, no se puede hacer minería, no se puede hacer ninguna actividad extractiva. Y en el resto del mar se pueden seguir haciendo esas actividades y desafortunadamente las estamos haciendo mal. Por eso es que nuestras pesquerías están con porcentajes muy elevados de pesquerías colapsadas, pesquerías a su máximo rendimiento y que no nos están proveyendo o asegurando el futuro, el alimento que se necesitará en un futuro, y en un futuro, ya estoy casi diciendo mañana, para nosotros y para las nuevas generaciones. Por eso es que hay que seguir promoviendo que haya más áreas totalmente protegidas, tanto en el mar como en la tierra. Y finalizo diciendo, tener áreas totalmente protegidas, en donde esa biodiversidad se recupere, en donde esos ecosistemas puedan seguir funcionando como deben de funcionar, lo único que hace es mejorar la vida no solamente de todas las especies, sino de nosotros. Nos sigue dando
servicios, nos purifica el agua, nos sigue dando oxígeno y regular el clima que todos queremos. Para entender el tamaño del desafío, escuchemos la siguiente explicación. Pues mira, la dimensión del problema en términos de extracción, de cómo usamos el mar, es que cuando tienes una especie o cualquier animal o incluso macroalga, planta, pues necesita unos tiempos para crecer, para reproducirse y para regenerar las siguientes poblaciones. Esto lo que llaman los biólogos la repoblación de estas especies, pues depende de la biología de las mismas. Entre más grande sea una especie, por lo general tarda más en crecer, tarda más en llegar a la madurez, tarda más en reproducirse y por lo tanto el cambio poblacional pues tarda más. Nuestras pesquerías, Iván, pues funcionan completamente distinto, ¿no? Con otra inercia, que es la inercia económica, ¿no? La inercia económica en donde estamos inmersos es que te dicen hay que generar un peso ahora porque pues, ¿de qué nos sirve generar un peso en 100 años? El meollo del asunto es que la naturaleza tiene una lógica diametralmente opuesta. La naturaleza acumula energía, es eficiente acumulando energía precisamente para que haya una estabilidad en toda la naturaleza. El sistema económico que tenemos funciona completamente distinto. Hay que gastar, consumir ahorita, aunque no estemos viendo las repercusiones en el futuro. Y por lo mismo, sale un barco que puede tener una red, estas pesquerías industriales, que pueden tener redes donde le caben 12 de estos aviones enormes de los Boeing 747, no sé cuál es el número, pero de estos enormes, los más grandotes que quieras, 12 de esos avionzotes en un solo lance. Cada vez que tiran su red, pasa ya sea por la superficie del agua o por el fondo, que además es más destructivo cuando pasan en el fondo, y se llevan todo lo que pueden encontrar en su paso. Esa ha sido una de las principales causas del colapso de las pesquerías. Mucho de lo que sacan ni siquiera tiene valor económico porque son juveniles, son pececitos chiquitos y todo, entonces lo tiran y lo que sí les sirve para vender pues es solamente una parte muy pequeña. Se estimaba que había como 1 o 2% de pesquerías, del total de las pesquerías, que estaban colapsadas, es decir, que ya no salían. No es que estuvieran extintas esas especies, pero económicamente ya no valía la pena ir y pescarlas, porque era muy difícil pescar algo de esas especies. Eso era hace 70 años. Ahorita el porcentaje de especies colapsadas, dependiendo de los países, puede andar casi en el 30% o 40% de pesquerías que ya no son para nada rentables. Y luego otro porcentaje muy elevado, que puede ser 50% de muchas pesquerías, se está capturando a un ritmo que estás en el filito entre que sea rentable y ya no sea rentable. Tras casi 2 décadas de negociaciones, el 19 de junio de este año, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un acuerdo jurídicamente vinculante para garantizar el uso responsable de los recursos en alta mar. La meta de proteger el 30% del planeta Tierra fue establecida en diciembre de 2022 durante la Cumbre de Biodiversidad COP15 y forma parte del Acuerdo Mundial Kunming-Montreal. Octavio Aburto nos cuenta cuáles son sus implicaciones. Sí, pues mira, como sociedades, como países, hemos fallado en las metas. Se tenía una meta del 10% de áreas totalmente protegidas, reservas de no pesca para el 2020.
y solamente llegamos pues como al 3%, y ahora pues tenemos que la nueva meta es llegar al 30% en lo que nos queda de esta década. Y son retos muy importantes. ¿Qué implica? Pues una, que todos empecemos a participar de estas discusiones. Esto que te acabo de decir del estado de las pesquerías, nadie lo discute, y parece ser que cuando uno dice, oye, yo siempre he preguntado, ¿realmente necesitamos la industria pesquera, estos grandes barcos? No estoy hablando de las personas que viven en pueblos, que trabajan con pequeñas lanchas y que casi pescan para sobrevivir diariamente. Estoy hablando de estos barcos que en un solo lance pudieran estar capturando lo que un pescador no capturaría en toda su vida. Y este gran desastre que estamos viendo, pues no se discute. Una propuesta de los especialistas es que comencemos a decidir de manera colectiva las acciones que merece la naturaleza y que pueden contribuir a nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto más de estas áreas, cuánto menos de este tipo de industrias o de este tipo de sectores? Y en particular en el tema de las áreas marinas protegidas, totalmente protegidas, pues hay que distinguir entre lo que se puede hacer en alta mar de lo que se debe de hacer cerca de la costa, donde hay mucha gente, hay muchas necesidades. La historia a la que Octavio Aburto se refiere es la del archipiélago Revillagigedo. Este conjunto de 4 islas fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad y se ubica a unos 400 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. El área era una reserva de la biosfera que tenía una protección alrededor de las 4 islas, y nosotros con ciencia, con las rutas migratorias de tiburones, de mantas y con otras bases científicas, empujamos la creación de un parque de 147,000 kilómetros cuadrados. Es enorme, enorme. Y en ese momento la industria pesquera, principalmente la de atún, dijo que se iban a colapsar las capturas, que 20% de las capturas se iban a colapsar, que ese colapso iba a repercutir en el precio de la lata de atún. Ese precio que iba a subir iba a empezar a generar molestias, principalmente en comunidades más pobres como en la Sierra de Oaxaca. Ahí se iban a levantar en armas los pobladores y iban a básicamente a derrocar al gobierno, ¿no? Y todo esto por la especulación de que un área en Revillagigedo iba a cambiar todo este ciclo económico. Sin embargo, ninguno de esos temores se cumplió. Los gobiernos, asustados por esos supuestos, porque ni siquiera hay datos o había datos de que esto es cierto, pues por lo general prefieren el status quo que arriesgarse a hacer un cambio y después comprobar si era cierto o no era cierto. Por eso es que muchas de estas áreas fuera de la costa no se han implementado, aún sabiendo que no va a haber ningún conflicto social. Lo único que se ha estado empujando es que este tipo de sectores como la pesca industrial pues realmente se meta en cintura, además de que no está contribuyendo ni con la soberanía alimenticia ni con grandes ganancias económicas a los países. Y hasta ahorita pues no se ha logrado. Por eso es que hay que seguir fomentando estas discusiones y planteando nuevas soluciones, ¿no? Como el porqué o el beneficio de estas grandes áreas marinas protegidas. La tecnología en continuo avance y la evidencia científica contundente han sido grandes aliadas de esos cuestionamientos. Ahora los satélites te permiten monitorear qué está pasando con los barcos, dónde están pescando, cuánto tiempo se pasan pescando. Y lo otro que hemos estado haciendo, que es un grupo, también una iniciativa en la que he estado colaborando por mucho tiempo, que se llama Datamares, ellos han seguido colectando las capturas pesqueras
en este caso de atunes. Lo que te decía es que esta industria hace 5 o 6 años decía que se iba a colapsar el atún y que iba a crear un terror económico en México. Y pues lo que hicimos fue correlacionar el comportamiento de pesca antes y después de la implementación del parque de Revillagigedo con lo que sucedió antes y después con las capturas pesqueras de esta industria. Y lo primero que notaron fue una grata sorpresa para los investigadores. La industria pesquera en estos 5 o 6 años ha estado respetando el polígono. Aunque es tan grande, hay muy pocas detecciones de barcos que se meten a pescar ilegalmente a esta área. Y eso hay que reconocerlo, se ha respetado. E incluso los buzos que ahora están yendo a estas áreas, se sigue buceando ahí, están viendo ese gran cambio. Ahora dicen, antes pues como que ya no veíamos los tiburones y no sé qué, y ahora cada vez que se echan a bucear, ahí están escuelas enormes de tiburones. Eso son dos cosas que hay que reconocer y al mismo tiempo correlacionar, el que estén respetando el área y que la vida se esté recuperando, como lo hemos visto en otros ejemplos, en el caso de Cabo Pulmo. El siguiente resultado tuvo que ver con el tamaño de las capturas de peces, especialmente de atún. Siguen igual que antes de haber implementado el área protegida. Es decir, que no se le puede achacar ningún efecto al área marina protegida antes y después. Eso de que iba a colapsarse las capturas y luego el precio iba a subir y todo esto, ya lo hemos comprobado que no sucedió y creemos que en ningún otro experimento, en ningún otro caso va a suceder. Que ni siquiera hubo un desplazamiento pesquero, ¿no? El mismo comportamiento pesquero que veíamos antes de la implementación de esta área es similar, vamos a decir, al que se tuvo después de la implementación del área, aunque sí hay variantes. Los científicos sí detectaron algunas variaciones en la pesca, pero sus causas parecían ajenas a la protección de las islas y su mar. Lo que sí pudimos detectar es que no pueden ser atribuidas al área protegida, porque analizamos 2 flotas pesqueras, una que era la que hacía uso de esa área antes de la implementación de Revillagigedo, y otra flota pesquera que no hacía uso de esa área. Ambas sufrieron cambios después de la implementación del área de Revillagigedo, y lo que creemos es que es más atribuible a cambios que estamos viendo en el mar relacionados al cambio climático, al calentamiento de los océanos y al desplazamiento de toda la vida marina. Por eso es que los barcos están moviéndose de una manera distinta tal vez cada año, porque está relacionado más al cambio climático que a la implementación de un área de protección. Lo que Octavio Aburto y sus colaboradores esperan ahora es que estas medidas de conservación beneficien notoriamente a la pesca y ésta se sostenga en el futuro. Y tenemos 2 razonamientos. Una, porque como ya te dije, la gente empieza a ver, los buzos empiezan a ver más vida. Cuando esa vida empieza a crecer, por ejemplo, un atún que nació ahí en Revillagigedo empieza a crecer y luego migra a otras áreas, pues la industria lo puede capturar una vez que ya creció, y eso puede ayudar. Y lo otro que sí estamos viendo, Iván, es que ahora los barcos se colocan en el límite de Revillagigedo y ahí parece que están pescando más. Habría que hacer un poco más de estudios sobre eso. No vaya a ser que estén ahí bajando otro tipo de embarcaciones y metiéndose al área con diferentes tipos de embarcaciones, pero creemos que ese efecto es precisamente esto que se llama spillover, ¿no? El efecto de que una vez que ya hay mucha biomasa, muchos animales dentro del área empiezan a salir
Entonces los barcos se ponen en el límite y empiezan ahí a capturar esas especies. Lo hemos visto en Galápagos, lo hemos visto en otras áreas, pues aquí puede suceder, ¿no? Entonces, creo que es momento con este estudio de mostrar que el sector conservación puede trabajar con el sector pesquero, y el sector pesquero ya debería de dejar estos supuestos que solamente asustan a gobiernos, les imponen, pues sí, les imponen intereses a priori que no ayudan para que los océanos mejoren, y que además les afectan a ellos mismos, porque como ya te dije, más y más pesquerías se están colapsando, y si no hacemos nada va a estar peor el futuro. Gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero muy pronto con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.